Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿vos también pensás que la gente que emprende ahora o que intenta hacer crecer sus negocios está loca? Constantemente escuchamos que las cosas no están para emprender, que la crisis económica, que la pandemia, que las elecciones y la incertidumbre. No podemos negarlo, son tiempos complejos. Sin embargo, no dejamos de ver emprendedores que inician sus propios negocios con éxito y emprendedores que multiplican su facturación incluso dentro de este contexto complicado. ¿Cómo lo hacen? Teniendo en cuenta justamente las particularidades del contexto y jugando con ellas a su favor. Y sobre eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 363. Y hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando Mati. Bienvenido. Muchas gracias, Santi. Un tema ligero, un tema fácil. No es fácil. Como para terminar la semana o empezar la semana en el caso de ustedes. Exactamente. Pero es un tema del cual vale la pena empaparse, vale la pena aprender, porque tanto para nosotros como para la mayoría de las personas que están del otro lado, hay que saber gestionar contextos complicados. Si no, puede ser que nos quedemos simplemente con ganas de emprender, pero sin hacer nada. Así que es un tema fundamental. Y es interesante porque no es una cuestión solo latinoamericana, ¿no? Estamos en cualquier lugar del mundo, vamos a escuchar la frase nunca es el momento perfecto para. Y hay muchos momentos que son menos perfectos todavía. Entonces está bueno tener en cuenta todo lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Pero antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que ustedes utilicen. Pueden encontrarnos en ellas como Super Hábitos. Como les conté recién, hoy vamos a hablar sobre emprender en épocas de incertidumbre o de crisis. Y vamos a ver los dos casos. Cómo hacer para empezar un negocio desde cero durante estos tiempos y qué tenemos que tener en cuenta para lograrlo. Y por otro lado, cómo hacer para hacer crecer un negocio que ya está funcionando bien o quizás no tan bien y entre en un proceso de tormenta, ¿no? Vemos ahí las nubes en el horizonte. Queremos avanzar con nuestro negocio atrás de la tormenta. Estoy pensando como en la escena de Mad Max de la tormenta de arena. Vamos a meternos en la tormenta de arena. Bueno, ¿cómo hacemos para sacar lo mejor de esa experiencia? Así que, Mati, si te parece, vamos de cabeza. Y empecemos con la parte de cómo iniciar un negocio en contextos de incertidumbre. Bien, perfecto. A ver, acá hay varias cosas a hacer, varias cosas a ver, pero creo que el punto central es mantener siempre nosotros como en el proceso de emprender, claro, en los contextos más complejos que existen, hay personas que emprenden y gracias a emprender logran mejorar su situación. Sí, en todos los contextos. Si nosotros volvemos históricamente y analizamos diferentes crisis históricas, siempre hubo alguien que le encontró, en Argentina diríamos, el agujero al mate, que le encontró una vuelta para aprovecharlo. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo me mentalizo de alguna manera en cada situación ok, se puede, pasemos a la pregunta de cómo, ya estoy ganándole un paso adelante. ¿Sí? Hay muchas personas que se van a quedar pensando que no se puede y por lo tanto no van a cuestionar lo que hacen o van a justificar cualquier mal resultado que obtengan por el contexto. No nosotros. Entonces, se puede. ¿Cómo? Siendo el doble de finos en la ejecución. Y creo que ese es un punto importante, ¿sí? Llevar adelante un negocio en una época de incertidumbre requiere que seamos más disciplinados, que estemos mejor enfocados, que tomemos mejores decisiones. Se puede, es más, me atrevería a decir que es el doble de importante hacerlo, porque si estamos en una época de incertidumbre o de crisis, es el doble de importante salir bien parados y tener herramientas para cuidar a nuestra familia, para pasarla bien nosotros. Pero va a requerir el doble de disciplina y de foco. Entonces, a la hora de empezar a pensar este proceso, creo que estas son las dos piezas
mentales fundamentales antes siquiera de empezar a diseñar cualquier negocio. Es saber que se puede, entonces no voy a justificarme en las circunstancias para cerrarme a no hago nada, sino que voy a usar esas circunstancias como motivación para ajustar más. ¿Sí? Que de vuelta no es caer en lo que sea que piense va a funcionar. No, se puede, pero tengo que ser disciplinado, tengo que estar enfocado, tengo que tomar buenas decisiones. Bueno, el otro día lo decimos en una de las transmisiones, ¿no? Un buen contexto económico para emprender nos hace quedar como buenos empresarios, ¿no? Si de repente hay tanta plata en el mercado que saco cualquier cosa y las cosas funcionan, yo también voy a salir en la revista y voy a decir, sí, esto de emprender es cuestión de seguir tu pasión. Ahora, si de repente estamos emprendiendo en un contexto que es más complicado, lo que puede pasar es que tengamos más curvas y contracurvas, más probabilidad de que las ventas no respondan como debería, más probabilidad de que quizás tengamos algunas semanas o meses que las cosas no funcionan bien. Entonces creo que lo que podemos tomar un poco de lo que vos estás diciendo, Mati, ahí es, tenemos estos márgenes más finos, de repente tenemos que estar más atentos a los detalles, y creo que la parte clave es de cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Porque decimos, ok, Mati, sí, tengo que tener en claro las cosas y tengo que hacerlas mejor. Bien, sí, tengo eso en claro. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Eso se ve a través de identificar cuáles son los mayores riesgos que vos tenés en cada una de estas dos etapas del negocio. Bien, ¿cuál es el mayor riesgo que vos tenés a la hora de empezar tu negocio y cuál es el mayor riesgo que vos tenés a la hora de crecer? Porque no son los mismos. La gente piensa que es el mismo problema, pero en realidad los problemas son bastante diferentes. Sí, de hecho no es raro encontrar a quien piensa, quiero empezar un negocio y de repente en esa etapa se encuentra yendo a... Estoy por decir no una barbaridad, pero un ejemplo, que es yendo a capacitaciones sobre gestión de stock, ¿no? Entonces todavía no sé qué negocio voy a empezar, o tengo alguna idea de la industria, pero no termino de aclarar a quién le voy a vender o cómo voy a vender, pero ya estoy haciendo una capacitación sobre cómo voy a gestionar una planta industrial para 10.000 unidades. Sí, o incluso podemos ir más allá, porque me acuerdo de un artículo puntualmente que leí hace muchos años, que decía que el flujo de fondos era el mayor enemigo de los emprendedores. Bien, el flujo de fondos es el mayor enemigo de los emprendedores. Y es algo que yo había escuchado mucho. El flujo de fondos es qué cantidad de dinero entra en un mes y qué cantidad de dinero entra en el otro. Porque cuando nosotros recién empezamos a emprender y quizás no sabemos mucho, pensamos de que, si tengo las ventas, voy a estar bien. Y el tema es que además de que te entren las ventas, vos tenés que ver cuándo entran las ventas y cuándo entran los gastos. Porque si tengo un problema ahí, las cosas me pueden matar. Bien. Entonces yo pensé, bueno, ese es un gran problema, pero cuando fuimos aprendiendo más sobre el proceso de emprender, nos dimos cuenta de que, no. Cuando vos estás por empezar un negocio, el flujo de fondos no es un problema. Hay cosas que tenés que pensar respecto de tu flujo de fondos a futuro para preverlo. Pero no es lo que más te va a preocupar. Y de vuelta, este es un consejo que es genuinamente un buen consejo para emprendimientos que están en crecimiento. El flujo de fondos es muy importante, pero no para la etapa 1, que es donde están muchas personas. Claro, exacto. Entonces, yendo a esta etapa 1 que estamos diciendo, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos? Es salir a invertir mucho tiempo o mucho dinero en algo que nadie quiera. Ese es el mayor problema que nosotros podemos tener. Es decir, nos pasó mucho en las transmisiones hace un par de semanas, ¿no? Quiero poner una peluquería, no sé, quiero poner mi estudio de arquitectura, quiero empezar a fabricar mochilas. Entonces tengo una idea. El error que muchas personas cometen es, dicen, bueno, yo tengo que confiar en mi idea, no puedo esperar a que haya buenos tiempos, y automáticamente, no sé, alquilan una oficina, invierten en una máquina, empiezan a gastar en materia prima, gastan de vuelta tiempo, dinero, salen afuera con ese producto, no tiene buena recepción, estamos en graves problemas, ¿sí? Porque consumimos recursos, de vuelta, en un momento de incertidumbre, esos recursos son más valiosos. El dinero que tengo que aprovecharlo mejor, el tiempo también. Entonces, lo primero que quiero hacer es asegurarme, antes de invertir, de que lo que estoy por generar es valioso para otras personas en el contexto en el cual estoy ahora. Porque esa es otra cosa que sucede en contextos de incertidumbre. Las necesidades cambian. Recuerdo hace un par de años que escuché una entrevista no me acuerdo quién era, el dueño de una fiambrería X, y le preguntaban por época de crisis. No sé si te conté esta anécdota. No. Tu cara me indica que esto puede terminar muy bien o muy mal. Y le preguntaron, ¿está preocupado por la crisis? Pero ¿era una fiambrería como una empresa grande que vende muchísimos fiambres o un local que vende fiambres? Una empresa grande que vende muchos fiambres. Y le preguntaban algo así como, ¿qué tan preocupado está por la crisis? Y él decía, no mucho, porque lo que pasa en época de crisis es que la gente deja de comprar jamón y compra mortadela.
Sí, que para quienes no conozcan, no sé si en todos los países se llama igual, pero la mortadela es un fiambre más barato. No, entonces lo que él decía básicamente es, en épocas de crisis hay ciertos productos que se demandan menos, ciertos productos que se demandan más. Y esta obviamente es una visión muy simplista de producto barato, producto caro. Lo que importa es que hay cambios. Entonces yo lo que quiero asegurarme es de antes de salir a invertir, chequear la situación actual de las cosas. Porque estamos diciendo incertidumbre, no crisis económica. En un periodo de incertidumbre política va a haber otras necesidades. En un periodo, no sé, como el año pasado, bueno, sigue siendo todavía, ¿no? La pandemia, las cuarentenas, hay otro tipo de cambios en las necesidades. Entonces, ¿cómo evito el riesgo? Invirtiendo primero tiempo, no hace falta invertir dinero, en validar nuestra idea, en salir afuera y chequear que hay demanda para lo que vamos a hacer y recién ahí invertir. Sí, tenemos que tener el ojo mucho más fino en términos de la propuesta que vamos a poner ahí afuera. No podemos decir simplemente... O sea, porque si sabemos que la gente está comprando solo lo que necesita realmente y no es que está en modo, salgo a la calle y pongo dinero en cualquier cosa que me pareció divertida, que siempre va a haber algo de eso, ¿no? No es que desaparece. Sí. Pero si nosotros sabemos que la gente está con la billetera mucho más fina, nosotros tenemos que poner el producto que la persona está buscando de manera de asegurarnos de que eso va a funcionar bien. Y acá entra esto que decía Mati, necesitamos salir a validar, necesitamos salir a verificar que esta idea que nosotros tenemos está ahí afuera. Y si nosotros vamos a la definición de validar, me acuerdo de una definición que plantea Eric Rice, que es el autor de Lean Startup, que de hecho tiene un paper que se publicó en Harvard que se llama Hypothesis Driven Entrepreneurship, o sería como emprendedurismo basado en hipótesis. Que lo que él dice es, los emprendedores que utilizan el enfoque Lean lo que hacen es constantemente están testeando las hipótesis que hay dentro del negocio. Y la definición de validar era esa, testear sistemáticamente las hipótesis que hay detrás de tu negocio. Y vos decís, bueno, ¿qué es una hipótesis? Algo que yo supongo que es cierto. Y yo digo, bueno, ¿qué supongo que yo que es cierto de mi negocio? Supongo que los clientes quieren este producto. Supongo que estos clientes quieren este producto. Supongo que lo van a comprar por este canal, supongo que lo van a comprar a este precio. De todas esas hipótesis, la hipótesis más riesgosa de todas es justamente la que dice Mati. Es que las personas no quieran el producto o que el problema que yo creo que van a solucionar no está ahí afuera. ¿Por qué? Porque si yo supongo que el precio que van a comprar es un precio y es otro, ok, voy a vender menos y acomodo el precio. Si yo supongo que, no sé, que el canal de marketing no es uno, ok, si el producto es bueno, lo voy a poder mover al otro canal y no hay problema. Ahora, si yo simplemente saqué un producto al mercado que no estaba bien pensado en términos de que el problema no existe, o no estaba bien pensado en términos de que la solución que pensé no es a lo que las personas están buscando, no voy a vender nada. No va a importar el precio, no va a importar el canal, no va a importar la publicidad y no va a importar tu equipo de soporte postventa. Entonces, punto 1 a verificar para emprender en tiempo de crisis es ser muy riguroso testeando estas hipótesis. Claro, que la contracara a eso va a ser que cuando yo sí hago el testeo correctamente, cuando yo me aseguro de que el problema existe, es muy probable que logre, incluso si no tengo capital, o incluso sin necesidad de invertir capital, generar una oferta que empiece a generar ventas, ¿sí? Porque estoy tocando algo que a las personas les interesa. Lo cual nos abre a esta siguiente tip, o si al siguiente tip a la hora de crecer en tiempos de incertidumbre, que es crecer en base a reinversión dentro del negocio. ¿Por qué? Porque si yo lo que hago es empiezo ofreciendo cosas sin necesidad de vuelta, endeudarme o sin necesidad de comprometer el capital que tengo, y empiezo a crecer en base a reinvertir lo que el negocio me genera, lo que voy a lograr es, de vuelta, mantenerme muy saludable financieramente y de alguna forma estoy siendo más exigente con el negocio. Si le estoy diciendo, bueno, vos querés tener más ingresos para crecer, necesito que demuestres que estás listo para hacerlo y me acomodo en base a eso. Obviamente, si alguien me dice, mira, Mati, en mi caso, mi tiempo de incertidumbre personal es por una cuestión familiar y ahora yo tengo, no sé, tengo muy, muy poco tiempo, quiero empezar invirtiendo un poquito. Puede ser ok, pero en general, 90% de los casos va a ser una mala idea. Sí, acá entra un poco más también el tema del flujo de fondos, ¿no? Cuando nosotros estamos poniendo dinero en algo, estamos esperando de que eso nos dé un retorno sobre la inversión. Y muchas veces, o sea, ese es el tema. Cuando yo estoy en crisis, si volvemos sobre la historia de la cigarra y de la hormiga, en la época de crisis, en el invierno, tener el stock está bueno, ¿bien? Es decir, si yo tengo caja para 3-4 meses, si me agarra la pandemia y no puedo vender nada, ok, tengo caja para 4 meses. Nosotros vimos muchos casos dentro de la comunidad de gente que dijo,
Ok, no puedo vender. Bueno, no vendo nada, no pasa nada. Tengo mis fondos, estoy tranquilo, me pongo a pensar qué otra cosa hago, pero con total tranquilidad. Entonces, tener el dinero está bueno. Sacar el dinero para invertir, no tan bueno. Ahora, si vos decís hay una muy buena inversión que yo pueda poner de afuera, entonces tiene sentido. Cuando empezamos un negocio y nosotros no tenemos en claro todavía estas hipótesis, todavía no salimos a vender, todavía no tenemos bien pensados los tiempos, poner ese dinero de afuera es una apuesta muy grande porque yo me estoy descubriendo, básicamente, estoy poniendo ahí afuera mi capital para ver si se va a recuperar. Y el mundo del emprendimiento es como todo, toma tiempo, hay curvas y contracurvas, hay cosas que vos pensabas que pueden pasar y cosas que vos pensabas que iban a pasar y que terminan no pasando. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos y hacerte un poco de lo que se conoce técnicamente como bootstrapping. Nosotros empezamos vendiendo antes de invertir. Empezamos vendiendo antes de cargarnos de costos fijos, y acá sí entra el flujo de fondos, ¿no? Costos fijos son gastos constantes que yo tengo independientemente de lo que yo venda. Si yo empiezo mi negocio sin costos fijos, lo que estoy haciendo es ahorrándome del hecho de que quizás no pueda vender y ese costo está igual ahí todos los meses comiendo de mi base de capital. Que de hecho ahí voy a sumar, Santi. Avísame si me pongo demasiado técnico. No, pero creo que hay varios puntos interesantes ahí. Uno, que a nosotros nos sirvió mucho cuando estábamos empezando. Cuando estoy empezando y no estoy seguro de si todavía esto va a despegar o no, está bien aceptar costos variables más altos para evitarte costos fijos. ¿Sí? Porque vamos a acabar el típico ejemplo. Si yo montara mi sitio web y procesara todas mis ventas directamente en mi sitio web, pagaría menos comisión cada vez que hago una venta. Ok, es verdad, ahorrarías en costos variables, pero aumentarías un costo fijo, porque tendrías que gastar mucho en montar ese sitio, porque tendrías los costos de mantenimiento. En cambio, si utilizas, por ejemplo, una plataforma de ventas como Mercado Libre, vos decís, bueno, tengo que todos mis costos variables son más altos, pero no tengo costos fijos. Entonces, es una buena herramienta para gestionar en esos momentos. Después, parte que sigue. Una muy buena forma de ahorrar o de ser más ligero en épocas de incertidumbre es prestarle atención a recursos no aprovechados a nuestro alrededor por la época de incertidumbre, ¿sí? Capital parado sería el término técnico. Si de repente pasa de que tengo en mi ciudad ponen cuarentena, entonces de repente quizás hay un montón de locales que normalmente estarían abiertos que no están abiertos. Y si yo estaba por, grabarme un videocurso y quería tener una locación linda para grabarlo, en lugar de montarlo, puedo empezar a levantar el teléfono y quizás por mucho menos a una persona que igual tiene el local cerrado, pedirle que me lo alquile e ir a grabar mi curso en ese lugar. Y lo mismo pasa con un montón de cosas. En épocas de vuelta, depende del tipo de crisis, pero quizás es una fábrica que no se está aprovechando o una panadería que no usa el horno todo el día. Entonces, si quiero cocinar mi producto, lo puedo llevar ahí. Nosotros, dentro de la comunidad, hemos trabajado con muchos emprendimientos que despegan y ganan mucha velocidad gracias a que no asumen esos costos fijos, sino que aprovechan ese tipo de infraestructura. Estoy pensando un caso de la comunidad que consiguió un horno de panadería que le hubiese salido carísimo, simplemente yendo y hablando con la gente de la panadería y pagándole un proporcional del gasto de ese horno, mucho menos dinero. Un caso de la comunidad que quería empezar a dar clases y en lugar de montar su propio instituto, buscó un instituto que tenía una mañana libre de la semana, que no trabajaba y alquiló las oficinas esa mañana. Entonces, estoy bajando mucho mis costos, me hago más liviano, pero produzco los mismos resultados. Y de vuelta, si yo combino el hecho de estoy atento a cómo cambian las necesidades. De vuelta, diferentes tipos de crisis van a generar, en Argentina, no sé Santi si vos lo notaste, pero en los últimos años viene habiendo como un aumento a mí me pasa de que me aparecen publicidades de estudios contables que hablan de estrategia fiscal, por ejemplo. ¿No? Entonces, de repente, si tengo una situación de incertidumbre fiscal, esa crisis va a generar una serie de nuevas necesidades. Entonces, ya hablamos de las crisis económicas, hablamos de la cuarentena, muchas veces en el podcast en el último año. Si yo estoy atento a eso, valido la idea antes de empezar a poner tiempo. Empiezo por generar una oferta y crecer en base a reinversión. Y en esa reinversión aprovecho los recursos que el mismo contexto esté como poniendo a disposición más baratos de lo normal. De repente estoy mucho más flexible y igual puedo crecer rápido, puedo avanzar rápido. Y de hecho probablemente le estoy dando trabajo y solucionando problemas a otras personas en el medio. Sí, 100%. Y eso nos lleva un poco también a pensar en ¿qué pasa si ya estoy funcionando o soy un negocio que está creciendo? Bien, y digo, necesito mantenerme en forma para enfrentar una crisis, porque es un poco eso, ¿no? De hecho, pensaba,
mantenerte en forma. Nosotros grabamos el gran, que me encanta, episodio del Emprendedor Samurái. Es estar listo para la batalla. Estar siempre listo, siempre liviano, siempre en forma para que si algo malo pasa lo puedo enfrentar adecuadamente. Uno de los primeros tips que les queremos dar, y es uno de los tips menos utilizados por los emprendedores, es tener una revisión constante de las métricas del negocio. Y podemos empezar a meternos en métricas finas. Hay muchos tips. Nosotros somos súper fans de tener muchísimas métricas y medir puntos de negocio. Hay un concepto que es sería la gestión por panel de control, traducido, digamos. Que es, vos deberías poder manejar tu negocio simplemente mirando números, y nosotros estamos en cambio. Nosotros creo que estamos bastante avanzados. Estoy bastante contento. Creo que podríamos verlo y entender dónde está todo. Pero ni siquiera tenemos que ir tan profundo. Queremos ver una serie de métricas súper básicas. Por ejemplo, rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad de tu negocio después de que te pagaste un sueldo? Nos pasó trabajando con emprendedores en el último tiempo de encontrar un montón de negocios que cuando les dijimos, vamos a calcular tu rentabilidad, donde se encontraron con que sus negocios no eran rentables. Simplemente, estoy perdiendo plata todos los meses con este negocio. Y de repente, si vos sos un negocio que viene perdiendo plata o se viene descapitalizando, etcétera, cuando te enfrentes a una crisis va a ser un problema. Otra métrica súper importante para medir en tiempos de crisis. Lo que nosotros llamamos el Core Capital Target, o el capital objetivo. Sería el Core Capital Target. Sería como si querés, el capital de resguardo de objetivos. O sea, si tuviese que traducirlo, pondría capital de resguardo de objetivos. Bueno, ahí está. Básicamente es cuánto dinero tengo líquido en caja en términos de los meses. O sea, cuántos meses sin trabajar podría cubrir con el dinero que tengo en caja. Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos siempre un mínimo de 2 meses. Siempre tratamos de tener un poquito más, pero como mínimo 2 meses de capital en caja que cubra de gasto. Me hice un lío. Básicamente lo que quiero decir es, tener suficiente dinero para cubrir los gastos del negocio, por más de que no trabajes 2 meses y no ingreses nada de dinero. Claro, ahí está. Y ese es el punto. Es como un fondo de emergencias para nuestro negocio. Bien. Que acompaña, o sea, fíjense, si yo no tengo las métricas de cuáles son los gastos que mi negocio requiere, no voy a poder separar el dinero para cubrir esos gastos en caso de eventualidades. ¿Por qué hacemos hincapié en estas dos cosas? Porque combinadas es que nos hacen todopoderosos. A ver, si yo veo las métricas, lo que va a pasar es que a partir de ese monitoreo de métricas constantes, si algo empieza a no funcionar, voy a darme cuenta. No sé, mi embudo de ventas no está funcionando como siempre. Siempre llegaban 50 clientes nuevos por semana a través de la publicación en tal lugar, pero ahora ya no llegan. Me voy a dar cuenta. Entonces, primero identifico con claridad dónde está el problema. No me pasa simplemente de, esta semana tengo menos plata en la caja. ¿Por qué será? Sino que entiendo que ese resultado final de ingresos o no ingresos viene de una combinación de métricas previas. Detecto específicamente cuál y tengo aire para hacer ajustes gracias a que tengo ese capital. Para mí la forma más simple de pensarlo es, yo tengo un equipo. Si yo trabajo con un equipo de personas, si me pasa de que a una que salga mal tengo que empezar a despedir personas, cuando algo no sale bien, tengo 2 problemas en simultáneo, 3 si querés. Algo no salió bien. Ahora tengo que despedir a alguien y encima tengo que resolver lo que no salió bien con menos equipo que el que tenía antes. En cambio, si yo tengo ese aire, en el momento en el cual surge un problema, digo, hay un problema en la cantidad de gente que está llegando. Puedo apoyarme en el equipo, plataformas, en lo que sea que estemos invirtiendo nuestro dinero, pero me puedo apoyar en eso y tengo tiempo para resolverlo gracias a estos recursos. Es raro, puede pasar, pero es raro que un negocio pase de 100% de ingresos a 0%. Entonces, es raro que nuestro Core Capital Target nos dure solo 2 meses, porque si baja a un 50%, en realidad son 4. Ahora, incluso en un caso como el del año pasado de, tengo un bar, mi negocio de hoy para mañana no puede abrir, bueno, tengo 2 meses para repensar y acomodarme. Y 2 meses, en un contexto en el cual tengo todo el día para esto, es mucho tiempo para generar una nueva oferta, para volver a salir allá afuera. Pero si no tengo esos 2 meses, la voy a pasar mal y voy a tomar malas decisiones. Entonces, estas dos de vuelta son los 2 pilares. Si yo veo las métricas, me doy cuenta de qué pasa, reacciono a tiempo. La mayor parte de los cambios los voy a evitar, de los problemas los voy a evitar, porque no van a ser de 100 a 0, sino que en cuanto empiece a bajar lo voy a detectar antes de que se agrave y tengo aire para reaccionar. Sí, y el tema de la rentabilidad es también muy importante porque nos habla mucho de cómo estamos utilizando el dinero dentro del negocio. Muchas veces
Porque parece que no, cuando estamos empezando a emprender por ahí, delegar es difícil. ¿No? Tengo miedo, ¿qué pasa si delego mal? ¿Qué pasa si no estoy delegando la actividad adecuada? Pero cuando empezamos a crecer y de repente tenemos un poquito más de billetera, delegar puede ser una solución rápida a problemas que no se solucionan delegando. No es la mejor manera de hacerlo. Entonces muchas veces empezamos a ser, yo diría, poco profesionales con el uso de los gastos, y la rentabilidad nos dice justamente eso. Te dice, mira, de cada dólar que está entrando a tu negocio te estás gastando 90 centavos, 95 centavos. Y vos tenés que saber que hay cierto margen que tenés que mantener. Por ejemplo, depende mucho de cada industria. Hay industrias donde se manejan márgenes más chicos, industrias donde se manejan márgenes más grandes. Pero en general, un 15-20% de margen es un buen margen. Vos sabés que, ok, quizás estoy usando saludablemente mis recursos. Versus no. Y de vuelta, es como estar en forma. Si yo estoy usando mal mis recursos, cuando llegue el momento de crisis, voy a estar peor. De vuelta, la métrica de rentabilidad es engañosa porque depende mucho de cada industria, pero generalmente los números van por ahí. Más allá de eso y de la mano de usar bien los recursos, tenemos que mantener cerca a nuestra gran amiga de siempre, el principio del 20-80 de Pareto. Exacto. ¿Por qué? Para quienes no lo conozcan, voy a hacer un repaso rápido. El principio del 20-80 es el principio que dice que en cualquier situación en la cual haya múltiples factores que contribuyan a un resultado, hay una parte pequeña de esos factores que es responsable de la mayor parte del resultado. ¿Por qué eso es importante? Porque traducido a la práctica para un negocio tiende a ser hay un 20% de los gastos que realiza nuestro negocio que representan un 80% del gasto total. Tenemos que un 20% de nuestros clientes representan el 80% de los ingresos, o un 20% de nuestros productos o servicios, el 80% de los ingresos. Y tengo que entender esto para que frente a cambios bruscos del entorno, yo me enfoque rápidamente en el 20-80. ¿Sí? Necesito ajustar mis gastos porque hubo un cambio brusco. No voy a ponerme este es el ejemplo, voy a cambiar la marca, ejemplo argentino si querés, pero voy a cambiar la marca de yerba que compro para bajar los gastos del negocio. Es poco probable que la yerba sea el 20-80 de tu negocio. Entonces, si de repente necesitas acortar gastos, va a ser mucho más inteligente, en lugar de volverte loco con las cosas chiquitas, empezar por ver cuáles son los grandes gastos y ahí pensar alternativas, que se conecta muy bien con lo que dijimos antes de estos recursos o capacidad ociosa. Quizás estoy asumiendo yo un costo fijo que puede resolverse de otra manera más creativa, que normalmente de vuelta en un contexto de está todo funcionando de 10 y la economía y el contexto y todo me ayuda y me acompaña, no necesito pensarlo, pero en este contexto sí. Entonces, sea para reducir gastos, sea para aumentar ingresos, tengo que en los dos casos saber en qué enfocarme. Para aumentar ingresos va a ser, tengo que salir a hacer ofertas, tengo que salir a buscar clientes. ¿Voy a salir a buscar cualquiera? No, me voy a enfocar en los que me van a traer con menor cantidad de esfuerzos más resultados. Bueno, y acá sí entra 100% también esta idea del flujo de fondos que hablábamos al principio del podcast, ¿no? Si yo tengo de repente tengo una cantidad de costos fijos que se van acumulando y tengo una inestabilidad en las ventas, puedo quedar en momentos en los cuales tengo que pagar cuentas y el dinero no está ahí. Sí. Quizás la venta está ahí, quizás yo este mes vendí ese monto, pero el dinero no entró todavía. Entonces me empiezo a meter en problemas con acreedores, proveedores, etcétera. Entonces, siempre que podamos sujetar más, de hecho esto va mucho más allá del alcance de este episodio, pero hay mucho de cómo técnicamente vos mejorar el ratio entre que entra una venta y vos pagas tus cosas, porque eso hace mucha diferencia después, si vos, por ejemplo, estás vendiendo productos físicos. Pero como para hacerlo más simple y entendible para el bolsillo de la dama y el bolsillo del caballero, lo que podemos hacer es hacer esto que dice Mati. Pensar, ¿hay algún costo fijo que podría no serlo? ¿Hay algún costo que estoy incurriendo constantemente que quizás se podría alivianar de alguna manera? No significa reducir el negocio ni bajar la calidad. No te estoy diciendo que tomes tu producto y lo hagas peor. Pero sí pensar cosas creativas. Por ejemplo, tengo este super equipo. Ok, ¿hay alguien que tenga este equipo que me lo pueda prestar? Ok, tengo esta plataforma. Ok, ¿puedo no hacer la plataforma yo y utilizar otra plataforma que funciona bastante parecido? Ese tipo de decisiones te pueden dar mucha más flexibilidad. Obviamente, si vos me decís, mira, no, Santi, tengo una rentabilidad del 50% y ando de 10, bueno, invertí. Ok, está sano. Claro, porque puede ser, y esto no hay que descartarlo, puede ser que tu negocio, por sus características, sus clientes, su forma de trabajar, no se ve afectado por una crisis que está sucediendo.
puede pasar, ¿sí? Uno no tiene que caer, por eso hay que ver las métricas. Uno no tiene que caer en, porque alguien dice que hay una crisis, yo automáticamente empiezo a tomar malas decisiones. Ahí entra el ver las métricas. Entonces, si mis métricas me indican que el negocio está saludable, que es momento de reinvertir, que tengo un margen extra, ya tengo separado este capital de resguardo e igual me queda aire y tengo esta oportunidad que sé que funcionaría, listo, lo sigo haciendo. Que creo que esto no lo había pensado Santi cuando estábamos pensando los diferentes puntos, pero es una contracara de esto de ver las métricas. Y es, las métricas también evitan que reacciones a crisis que no están ahí. Que quizás a vos no te están afectando. ¿Sí? Pasó el año pasado con la pandemia, por ejemplo, que las agencias de marketing digital tuvieron un boom de trabajo. Porque claro, muchos negocios de repente querían estar en el mundo digital. Entonces, ahora, si yo era de una agencia de marketing digital, quizás, y no veo las métricas, pienso, ay no, este es un momento de crisis, mejor no armo equipo ahora porque es momento de crisis. Y no veo de que para mi industria, de vuelta por las métricas, este es un gran momento para invertir. Entonces, esa es otra cara de las métricas. Las métricas no siempre nos van a indicar cuando algo va mal. También nos van a indicar cuando algo va bien. Cuando hay una oportunidad ahí que no estamos aprovechando, cuando nuestra capacidad operativa está saturada y estamos dejando ir oportunidades por eso. Entonces, es una buena herramienta, no lo había pensado, pero es una gran herramienta para mantener una mirada objetiva sobre la situación y no terminar uno reaccionando a lo que sea que escucha en la verdulería el sábado a la tarde. Sí, de hecho creo que si la primera etapa de emprender en tiempos de crisis, no empezar tu negocio en tiempos de crisis, tiene que ver con ser muy disciplinado en validar tus hipótesis antes de invertir tu tiempo. Cuando vos sos más avanzado con tu negocio, tenés que ser muy disciplinado en tener buenos diagnósticos de tu negocio. Eso es fundamental. La gente no tiene, no se sientan ofendidos, gente, pero Juan Gente, esto no es personal con vos, es una forma Juan de decir. Gente, claro, perdón, Juan Gente. No solo que tiene problemas para ver el diagnóstico de cómo están funcionando sus embudos, cómo están funcionando sus costos, etcétera, sino que muchas veces tampoco tienen claro qué es lo que quieren conseguir, lo cual también te puede llevar a malos sí. Objetivos. Por ejemplo, si vos no sabes, de hecho lo vemos constantemente, ¿no? Gente que dice, siento que no estoy vendiendo lo suficiente, o siento que las cosas no están andando, ¿no? Mati puede 100% sentirse empatía por lo que le estoy diciendo. Vos lees el post, no siento que las cosas no están funcionando bien. Y dices, bueno, pero ¿por qué no? Porque no, las ventas no están ahí. ¿Pero cuánto quieres vender? No sé. Entonces, si no sabes cuánto quieres vender más no siempre es la solución. Vender más puede ser un problema. Entonces, tenemos que tener buenas métricas en términos de decir cuánto quiero vender. Es el famoso cuadro objetivo de ingresos que hablamos hace un par de semanas en las transmisiones. Yo tengo que decir, este año, a ver, nosotros empezamos a tomar esa disciplina, creo que en 2014, 2015 con Superhábitos era, queremos hacer mejores proyecciones para objetivos del año. Habíamos hecho una muy mala, muy extremadamente mala. Entonces dijimos, bueno, para que eso no nos pase, vamos a calcular cuánto tenemos que vender y si eso tiene sentido. Y de repente te da muchísima más tranquilidad porque decís, ok, si yo llego hasta acá estoy bien. Si llego más allá, quizás tengo que invertir más, quizás estoy sacando más de la caja de lo que debería, quizás voy a estar sobreexigiendo el equipo. Entonces, tenemos que tener buenos objetivos de dónde vamos, tenemos que tener buenas métricas para tener un diagnóstico de situación adecuado. Si de vuelta, capaz que estás vendiendo de 10, nos ha pasado un montón de veces, gente que dice, ay no, las cosas no están yendo bien. Vos los números y estás de 10. Que ahí entra un par de cosas, ¿no? Parte 1, el negocio es un sistema. ¿Qué significa que algo sea un sistema? Es que son piezas interconectadas entre sí. Un problema que a veces tenemos como personas que tienen un negocio a cargo es que quizás tenemos tendencia a mirar un área y no otras, ¿no? Entonces yo soy de ventas. Entonces trato de resolver todo a vender. Ahora, si yo tengo una pésima estructura de gestión de costos o de gestión de clientes que es muy ineficiente, como dice Santi, vender más me puede meter en problemas. Por otro lado, puede que yo venga de, no sé, en nuestro caso, ¿no? Vengo del mundo de la optimización, de productividad, de hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Entonces puede ser que me esté volviendo loco por sobreoptimizar algo cuando en realidad lo que tendría que hacer es simplemente vender más. Puede ser que sea un experto en mi producto y piense, el problema es que mi producto no es suficientemente bueno y me esté ahogando en un vaso de agua ahí cuando el problema es el producto es suficientemente bueno, estás vendiendo una buena cantidad pero no te estás animando a ponerle el precio correcto. Entonces
el entender que es un sistema donde tenemos cantidad de ventas y precio y costos, y tenemos costos, no sé, costos fijos y costos variables, y tenemos lo que decía Santi, ¿no? del flujo. Cuando ya tenemos un negocio que esté en marcha, estos desafíos es importante entenderlos y resolver el problema con una mirada integral. Porque si yo trato de resolver todo con una sola fuerza, es muy probable de que me esté perdiendo grandes oportunidades. Lo cual no quiere decir que voy a dejar de usar mi fortaleza, pero quiere decir que la mejor forma de cuidar esa fortaleza es acompañarla también de una estructura que funcione razonablemente bien. ¿Bien? Y ahí entra, dentro de eso, Santi, otro concepto que me parece que es importante en tiempos de incertidumbre, que es el tema de que nuestro negocio, mientras más grande es, más necesita tener lo que se llaman redundancias. Hoy estamos con los términos técnicos. ¿Qué son las redundancias? La redundancia creo que es un término de ingeniería, pero básicamente significa, tengo un sistema que se activa si otro sistema, que es el principal de esa función, deja de andar. ¿Cuál sería un ejemplo de redundancia? Si nosotros acá en el estudio, además de la corriente eléctrica del lugar, tuviésemos un grupo generador de energía listo para activar en el momento en el cual se corta la luz. Entonces ahí tengo un sistema de redundancia. Si se corta la luz, yo igual activo el generador y puedo seguir trabajando. Eso en el negocio, ¿cómo se ve? Cuando uno empieza, nos enfocamos mucho, ¿sí? Nos enfocamos porque nuestro mayor riesgo ahí está en no llegar a vivir del negocio, que la gente no se entere. Ahora, cuando yo ya tengo un flujo estable de clientes, puedo invertir una parte de esos recursos en construir redundancias. Por ejemplo, si siempre vendo a través de anuncios en Facebook, puedo decir, bueno, voy a destinar un pequeño porcentaje a aprender o tener la capacidad de, porque no puede ser a través de otra persona, de hacer también anuncios en Google. Entonces, si Facebook deja de funcionar o si prohíbe anuncios de mi tema, yo tengo esta redundancia que va a evitar el problema. Y el tener esto es útil de vuelta en contextos por eso me gusta más incertidumbre que crisis, porque las crisis son una de las fuentes de incertidumbre. Pero si estoy en una industria donde hay cambios todo el tiempo, por ejemplo, no sé, en marketing digital hay muchos cambios en las plataformas, frente a esa incertidumbre, las redundancias, ver cuáles son los puntos donde si una cosa dejara de funcionar me metería en problemas, tener estas redundancias lo que hacen es, me hacen más flexible. Entonces, de vuelta, no voy a tener golpes tan duros y me voy a mantener estable, incluso cuando cambian las cosas. ¿Cómo ves vos? Porque acá hay unas fuerzas contrapuestas, ¿no? Sí. Por un lado, el otro día le compartí a Mati los principios de la guerra del ejército de Estados Unidos, que estaba leyendo sobre estrategia y, bueno, una cosa lleva a la otra y hay que... Como hacen las personas normales. Exactamente. Sí. Y uno de los principios... Ese es el mensaje del chat de WhatsApp. ¿Cómo va tu domingo? Bien, acá viendo los principios de la guerra del ejército de Estados Unidos. Sí, y uno de los principios que tienen lo llaman la economía de la fuerza, es alocar la mínima cantidad esencial de poder de combate en los esfuerzos secundarios, ¿no? Ese es como... Sí. Que de vuelta se lo compartí a Mati porque había muchísimos principios que estaban buenísimos para la productividad en general. Y ese es un principio que va muy de la mano del manejo escaso de recursos, ¿no? Porque la incertidumbre es, si quiero estar lo más capitalizado posible, quiero manejar los recursos como si fueran bastante escasos. Bien, no hay abundancia, entonces yo voy a tratar de mantenerme ahí. Decimos que no generar esta redundancia. Tengo mi 20-80, me enfoco ahí, y después tengo que alocar una cierta cantidad de recursos para generar esta redundancia. Sí. La pregunta es, ¿cuántos recursos le asigno a eso para no estar saliendo de esta economía de la fuerza? Para mí el número es, no sorprendentemente, entre un 10 y un 20%. De hecho, es lo que con miembros de la comunidad, en M3P tenemos casos de negocios ya avanzados donde estas cosas empiezan a importar, es en general el número que surge. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, te apoyás en, como decía, hacer anuncios en, no sé, Mercado Libre, y ese es el 100%, bueno, mantené ahí el 80, el 85, el 90% de tus recursos si querés. Y con el otro 10% vas probando. Vos lo que querés es como preguntar ¿qué espacio dentro de un bote debería ocupar el bote de emergencias? No mucho, pero tiene que estar. ¿Sí? Entonces vos, de vuelta, si yo estoy empezando un negocio, esto no me preocupa. Si yo estoy, incluso me atrevería a decir en el primer año, si yo soy solo la única persona dentro del negocio, no me preocupa tanto. Porque si el canal deja de funcionar hoy, lo que pasa es que mañana yo solo me muevo a otro canal. No hay problema. Pero cuando ya estoy acostumbrado a un cierto volumen, ¿sí? Son más personas, necesito saber, bueno, si esta vía
de vuelta, solo en las que puede ser que dejen de funcionar, ¿sí? No voy a tener 2 oficinas por las dudas que la oficina número 1 que tengo se prenda fuego. Es estadísticamente muy poco probable. Muy, muy, muy poco probable. Lo sumo saca un seguro si querés. Pero para estos, por ejemplo, los canales, si estamos dependiendo de un solo canal. O, por ejemplo, hay empresas que tienen un cliente. ¿Viste la empresa que tiene una... No sé, soy una empresa de limpieza y tengo una fábrica, una institución que es mi único cliente. Bueno, es bueno empezar a mover, aunque sea un poco de las energías, por más que con ese cliente el vínculo sea genial, a tener ese extra por las dudas. Pero de vuelta, es un 10%, 20% de los recursos y también de tu tiempo. O sea, si sos dueño de negocio, no te digo, pásate la semana pensando en estas cosas. Pero un 10% del tiempo en una semana, que no sé, si trabajas 40 horas, 4 horas a chequear cuáles son los sistemas del negocio que podrían, que corren riesgo y cómo me cubriría en caso de que esto no funcione, me parece que vale la pena. Sí, y definitivamente tenés que tener esas 4 horas tienen que estar ahí. Si no es para generar estos sistemas de redundancia, definitivamente tienen que estar en términos de planificar. No sentarte a hacer lo que quizás haces en una planificación anual, pero de un modo más semanal, en términos de decir, ok, ¿cuáles son los escenarios que tengo de acá adelante? ¿Qué es lo que probablemente puede pasar? ¿Cuáles son posibles amenazas? Nosotros hacemos eso en nuestra planificación anual de superhábitos, donde decimos, a ver, dentro del gran contexto de las cosas, ¿qué escenarios vemos que se están acercando? De hecho, tenemos nuestros formularios donde cada uno dice cuáles son 5 cosas que piensa que pueden ser una amenaza de acá a 5 años. Entonces, bueno, ok, ¿qué salió más? ¿Salió esta idea más? ¿Salió esta? ¿Qué podríamos hacer eventualmente? Tu negocio no es hacer eso, entonces no vas a dedicarle toda tu semana a pensar qué va a pasar. Pero sí querés tener esos pequeños espacios. Y esto que vos dijiste va muy de la mano de lo que habla el gran amigo Michael, que nunca voy a acordar su apellido. Es Michael Wikicich. Chichich. Deberíamos ponerle un apodo. Y Mike, en su libro Clockwork, él lo que hace es hablar de cómo distribuir tu tiempo. Él dice, vos tenés que tener creo que un 5% en diseño de sistemas y creo que en términos de organización o actividades relacionadas a la organización en general, como delegar y eso, que es un 20% y un 80% en hacer. Claro. Entonces, me parece bastante parecido a lo que vos estabas planteando. Sí, y creo que está bueno. De vuelta, es hacer el ejercicio de mirar al futuro y ver qué cosas pueden surgir, ¿sí? Como este es más de prevención de tiempos de incertidumbre que de gestión, pero igual, o sea, hay un nivel de incertidumbre constante en la vida de cualquier negocio, entonces es mirar a futuro, pensar qué cosas, dónde tengo los mayores puntos de riesgo y ahí de a poquito ir alocando recursos para cubrirnos. De vuelta, es el bote de emergencias, no vamos a dejar de andar en bote, simplemente tenemos eso ahí. Y me parece importante ver todas estas cosas porque, de vuelta, un riesgo para mí grave es esta reacción instintiva de crisis me quedo quieto o crisis dejo de gastar. Crisis no me muevo, ¿no? Como crisis. Y el tema es, creo que lo mejor que podemos hacer es, frente a la incertidumbre, frente a las crisis, desarrollar el hábito de pensar, de mirar la situación, de analizar, esto me afecta, no me afecta, ver las métricas, ver las opciones que tengo, a dónde estoy parado, ver cuáles son los recursos, ver cuáles son las opciones. Porque muchas veces, de vuelta, hay grandes saltos financieros que una empresa puede dar en una época de crisis si es inteligente en la gestión de sus recursos. Y también, y esto nosotros lo usamos mucho como motivación interna, si hay una crisis y si yo y toda la industria entramos en una crisis, de vuelta puede ser de la industria, de mi país, de la región, de lo que sea, en general quienes salgan de esas crisis y sigan en pie van a estar en una excelente posición para capitalizar el periodo que sigue. Porque, claro, ahí de repente lo que tenemos es que los que sigan en pie al final de eso tienen recursos, tienen experiencias, tienen aprendizajes y siguen estando listos para accionar, mientras que quienes recién empiecen sus proyectos, cuando pase la crisis, van a tardar un tiempo en entrar al mercado, posicionarse o lo que sea. Entonces, hay un valor en sobrevivir, si se quiere, siempre que nos guste nuestro negocio. Entonces creo que eso lo tenemos que usar como motivación para no entrar de vuelta en este modo de no invierto nada, sino en modo de invierto de forma inteligente tanto mi tiempo como mi dinero. Sí, y la buena noticia es que cuando vos haces las cosas bien, porque muchas de esto que hablamos es cosas que son buenas para cualquier negocio. Sí. Mantener un buen margen de rentabilidad, estar atento a lo que dice tu cliente para validar que tu solución es la mejor solución posible, estar mejorando continuamente, planificar, etcétera.
si nosotros vemos la cantidad de escenarios en los cuales te puede ir mal, a pesar de todo eso, existen. Sí. Son extremadamente pocos. Son extremadamente pocos. Si vos estás haciendo estas cosas, para la gran mayoría de las crisis te va a ir bien. Ok, no te va a ir tan bien como cuando no estabas en crisis, pero te va a ir bien igual. Entonces, de alguna manera, si bien de vuelta puede prenderse fuego a la oficina, puede tener un accidente de auto, pueden prohibir tu industria para siempre. Pensar en esas cosas también te ayuda a ver cómo los otros problemas no son tan graves. Sí, podría ser peor, por lo menos. Sí. Pero la buena noticia es que te va a ir bien. En la mayoría de las crisis, en la mayoría de las incertidumbres, vas a estar bien parado al final. Entonces, tenés mucho margen. De vuelta, esto no es como, vamos a probar esto, a ver si funciona. Es, hey, haz esto, muy probablemente va a funcionar. Y si tenés mucha mala suerte, quizás tengas una situación más grave. Pero si tenés cosas como lo que decía Mati, ese fondo de emergencia del negocio, bueno, vas a tener aire, vas a poder pensar otra cosa. Y en el camino generaste una disciplina que te hace un mejor emprendedor de todas maneras. Sí, que de hecho es interesante el... Porque si pensás mucho en los casos más graves que podrían suceder, tenés el doble de motivación para hacer estas cosas. Entonces, tanto que si pensás, no, esos casos graves no creo que me sucedan, caso en el cual, genial, porque con esto tenés todo cubierto. Como si pensás que sí puede ser que te sucedan, caso en el cual, esta es la mejor forma que tenés para cubrirte. En todos los escenarios, tener esta disciplina va a estar bueno. Y de vuelta, creo que hay un nivel de América Latina, donde hay un nivel de incertidumbre constante, con lo cual estas prácticas deberían estar como en el ADN de la mayoría de los negocios. O sea, hay un nivel, lo cual no es de vuelta, o sea, se puede generar un negocio, pasar la bomba, una vida fantástica, espectacular, pero tenemos que tener sistemas adecuados a esos posibles desafíos que pueden surgir. Si los tenemos, entonces ya no se sienten como un problema. Soy consciente que eso podía pasar, estaba listo, la vida sigue. Pero si no los tenemos, es que aparecen todas las personas con la narrativa de que emprender no se puede o de que tal cosa no se puede lograr. Y no es que no se pueda, es que tenés que hacerlo bien. Sí, o tenés que ser mejor. Sí, creo que ese es el tema. Hay un ser mejor y un ser peor en el mundo emprendedor. Hay resultados y cosas que no resultan. Bueno, Mati, este es un tema súper interesante. Sí. Súper desafiante también porque nos pone incómodos. Es ponerse del lado de hacer el trabajo más difícil. Ponerse a ver los números. No siempre nos gustan los números. No siempre nos gusta vender y hay que ponerse a ver. No siempre nos gusta organizarnos y hay que poner a organizarse. Sí, no siempre es lindo pensar en lo que podría salir mal. Que eso también es cierto, ¿no? A veces es como un trago amargo pensar, ay, pero ¿qué pasa si esto no funciona? Pero hay que pensarlo. Porque si lo pensamos, estamos cubiertos y disminuimos las probabilidades de que pase. Claro, hay muchas cosas en la vida en la cual la ignorancia puede ser una bendición. No es el caso. No es el caso. En este caso, la ignorancia puede ser a menos que te mantengan, caso en el cual simplemente... Claro. Ignora todo lo que dijimos y haz lo que quieras. Y haz lo que quieras. Claro, no sé por qué estás emprendiendo, quizás. Claro. Podrías hacer otras cosas. Acabas de malgastar una buena cantidad de minutos escuchando consejos que si no te importa, no te importa. Sí, no, pero estos principios se aplican a todo. De hecho, lo pensaba incluso en términos... ¿Qué pasa si la persona que te mantiene le pasa algo? Siempre hay un riesgo. Claro, exacto. Siempre puede salir todo mal. El tema es cómo yo manejo mis riesgos. Es un equilibrio interesante entre ser paranoico y no tanto, pero le decía, hay un libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven, que es uno de los libros favoritos de Charlie Munger. Así que quizás hay algo ahí, quizás hay... Bueno, hay una última frase de Santi, pero que lo hablamos hace un tiempo que yo te dije, siento que la vida adulta se trata de gestionar probabilidades. ¿Qué es pensar esto, no? Como, ¿cuáles son las diferentes cosas que pueden pasar? ¿Qué tan probable es cada una? Para ver cuánto tiempo invierto en las diferentes acciones. Y no me parece que esté mal. O sea, creo que el de vuelta, pasar todo este tiempo, lo que hace es que eventualmente tengamos o etiquetadas cosas como esto puede pasar, pero es muy poco probable, no tiene sentido preverlo. Y también a las cosas que sí tiene sentido prever, bueno, darles un poco más de aire. Sí, de todas formas, creo que gran parte de lo que hablamos en el episodio de hoy es mandatorio. Sí. De hecho, se lo recomendaría a cualquier persona. Emprenda donde emprenda. Son cosas que funcionan bien. Sí. Gracias, Mati, por tu tiempo. Gracias, Santi. Espero que les haya resultado útil a quienes están ahí del otro lado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Antes de que se vayan, les quiero recordar que pueden seguirnos y recibir material exclusivo. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que ustedes sigan. Especialmente Instagram, creo que es la red social en la que más activos estamos. Sí. Compartimos historias, tenemos los super dibujos densos que están buenísimos.
ahí para que los conceptos se entiendan mejor. Contestamos preguntas también, recibimos sugerencias, así que pueden irnos a buscar ahí instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/instagram. Las dos funcionan. Las dos funcionan bien. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a estar escuchando la semana que viene en el próximo episodio de Show Super Hábitos. Chau, chau.